Hola, ¿qué tal? Nos encontramos ya en el último módulo del curso de LibreOffice Calc. Ahora ya conoces bien la herramienta y sabes crear hojas interesantes que te pueden facilitar mucho el trabajo y tus gestiones diarias. En este módulo vamos a ver algunas herramientas más de Calc. En la primera unidad aprenderemos a crear plantillas, que nos van a servir de modelos para futuras hojas de cálculo. En la segunda unidad vemos una herramienta muy sencilla, que son los comentarios. Los comentarios nos permiten introducir notas en algunas celdas de la hoja. En la tercera unidad usamos las herramientas buscar y reemplazar para localizar contenidos en la hoja y también reemplazarlo por otro contenido si fuera el caso. Y en la última unidad manejamos las opciones de ortografía para aplicar correcciones ortográficas a la hoja y vemos también algunas opciones de corrección automática. En este primer módulo dedicado a las plantillas vamos a aprender a crear una plantilla, crear una hoja de cálculo a partir de la plantilla. Veremos cómo abrir y editar una plantilla, gestionar todas las plantillas que tenemos y establecer una plantilla como predeterminada. Comenzamos. Las plantillas son modelos en los que nos basamos para crear nuevas hojas de cálculo. Si hay un tipo de hoja que estamos creando continuamente, con el que trabajamos muy a menudo, pues cada mes o cada semana, con una serie de celdas que no cambian nunca, pues podemos crear una plantilla o un modelo con ese contenido que nos sirva de base a futuras hojas. La extensión de las plantillas de los archivos de plantilla es OTS. Por ejemplo, esta hoja que estás viendo en pantalla podría ser una lista de los vendedores de una empresa donde cada mes calculamos las comisiones de cada vendedor. Hemos creado una hoja de cálculo normal, comisiones.ods. Fíjate que la extensión de las hojas normales es ODS. Y en esta hoja tenemos ya creadas las fórmulas y las funciones para realizar los cálculos. Lo que queremos es convertirla en una plantilla que sirva como modelo o base para futuras hojas. Para guardar el archivo como plantilla, vamos a la opción Archivo, Plantilla, Guardar como plantilla. Las plantillas se agrupan por categorías. Debemos seleccionar entonces dentro de qué categoría vamos a guardar esta plantilla. Vamos a seleccionar la categoría Mis plantillas, le asignamos un nombre y pulsamos el botón Guardar. Ojo, fíjate, hay que tener cuidado porque seguimos trabajando sobre la hoja original, o sea, estamos en comisiones.ods, una hoja de cálculo normal. La plantilla la hemos guardado, se ha creado el archivo comisiones.ots, que es la plantilla, pero una vez que se ha guardado y se ha creado, nosotros seguimos trabajando sobre el archivo original, comisiones.ods. Podemos introducir cambios en la hoja, en comisiones ODS. Podemos añadir alguna celda más, otro cálculo, por ejemplo. Y para guardar estos cambios en la plantilla que ya tenemos que ir de nuevo a la opción Archivo, Plantillas, Guardar como plantilla. Selecciono la categoría, Mis plantillas, y voy a dejarle el mismo nombre para que no se cree una plantilla nueva. Al darle el mismo nombre me avisa de que ya existe y le digo que si quiero sobreescribirla. De esta forma estos cambios quedan guardados de nuevo en la plantilla. Vamos a ver ahora cómo creamos una hoja nueva a partir de la plantilla que hemos creado. Podemos hacerlo de distintas formas. En el menú principal de LibreOffice podemos acceder al apartado Plantillas, Plantillas de Calc. Ahí nos aparecen todas las plantillas que tenemos en LibreOffice Calc. Hacemos doble clic sobre la plantilla Comisiones que hemos creado y fíjate que se ha creado una hoja nueva de nombre sin título 2 a partir de la plantilla Comisiones. Vamos a hacerlo ahora desde la aplicación Calc. Vamos a la opción Archivo, Nuevo, Plantillas. Podemos buscar la plantilla en la categoría que corresponda, aunque en estos momentos ya la estamos viendo en pantalla, y también podríamos usar el cuadro de búsqueda, introduciendo el nombre de la plantilla. Una vez localizada, la seleccionamos y pulsamos el botón Abrir.
Y fíjate, siempre fíjate y tenlo claro, que lo que hemos hecho no es abrir la plantilla, sino crear un archivo nuevo a partir de esa plantilla. Otra forma para crear un archivo a partir de esa plantilla es localizando el archivo que contiene la plantilla desde el explorador de archivos. Haciendo doble clic sobre él, también se crea un archivo nuevo basado en la plantilla. Fíjate que no se ha abierto la plantilla comisiones, sino que se ha creado un archivo nuevo basado en ella. En este caso también con el nombre sin título 2. Ya ves que la forma de abrir la plantilla no es igual a como abrimos cualquier otro archivo. En estos momentos estamos con un archivo nuevo que hemos creado partiendo de esa plantilla. Podríamos introducir los cambios que considerásemos necesarios, asignar un nombre a este archivo y guardarlo. Ahora vamos a ver cómo podemos abrir la plantilla, que será necesario en muchas ocasiones, por ejemplo, pues para modificarla. Para abrir la plantilla, a fin de modificarla o consultarla, usamos la opción Archivo, Plantillas, Abrir plantilla. Fíjate que Calc ha ido a buscar la plantilla en una ubicación determinada, en mi caso en la carpeta LibreOffice 4 User Template. Es decir, las plantillas no se guardan por defecto en tus carpetas de usuario, en las carpetas Mis documentos o escritorio, etc. La ubicación donde se guardan las plantillas la podemos consultar y modificar en el menú Herramientas, Opciones, apartado Rutas. Entonces localizamos aquí la plantilla y pulsamos el botón Abrir. En este momento sí tenemos abierta la plantilla Comisiones. Fíjate en la barra de título y no la confundas con la hoja comisiones.ods, con la que creamos en un principio la plantilla. Ahora estamos trabajando sobre comisiones.ots, es decir, sobre la plantilla. Aquí podríamos aplicar ahora los cambios que queremos. Por ejemplo, cambio el formato de estas celdas y una vez aplicados los cambios la guardamos de nuevo. Por ejemplo, con el botón Guardar de la barra de herramientas. Para gestionar todas las plantillas, creando categorías, eliminando plantillas, cambiándolas de categoría, etc., usamos la opción Archivo, Plantillas, Gestionar plantillas. En el botón de Ajustes o Configuración podemos gestionar las categorías, creando categorías nuevas, renombrando o eliminando categorías. Voy a crear la categoría Plantillas Vendedores. Voy a categoría nueva, introduzco un nombre y acepto. En el desplegable de las categorías ya me aparece la nueva. Plantillas Vendedores. Ahora voy a mover a esa categoría la plantilla que tengo de comisiones. La selecciono y uso el botón Mover, que permite cambiar una plantilla de categoría. Indico en la lista la categoría a donde quiero moverla y pulso Aceptar. La plantilla ha desaparecido de esta categoría, de mis plantillas, y si voy al desplegable y selecciono ahora la categoría Plantillas Vendedores, me la encontraré ahí. Ahí está. Volvemos a la categoría Mis plantillas. El botón Exportar permite exportar las plantillas a la ubicación de nuestro equipo que indiquemos, pues a la carpeta de documentos, escritorio, a un pendrive, etc. Recuerda que las plantillas no se guardan en las carpetas de usuario, en documentos, imágenes, sino en una carpeta de la aplicación, que como hemos visto antes podemos configurar en la opción Herramientas Opciones. Puede ser interesante entonces exportar las plantillas para hacer una copia de seguridad de ellas, o simplemente para copiarlas a un pendrive, por ejemplo, para llevarlas a otro equipo. Para exportar plantillas, primero seleccionamos las que nos interesa exportar, manteniendo pulsada la tecla Control en caso de que queramos seleccionar varias plantillas a la vez. A continuación, pulsamos el botón Exportar e indicamos a qué ubicación de nuestro equipo queremos exportarlas. Por ejemplo, a Mis documentos. Seleccionamos la carpeta en el botón correspondiente y ya nos aparece el mensaje de que se han exportado 3 plantillas correctamente. La opción Importar es el proceso opuesto. Se trata de incorporar a las plantillas de Calc
plantillas que tenemos en otras carpetas de nuestro equipo. En primer lugar, indicamos en qué categoría se van a incorporar esas plantillas y en segundo lugar las localizamos y las seleccionamos dentro de nuestro equipo. Vamos a pulsar el botón Importar para importar unas plantillas. Seleccionamos la categoría de mis plantillas para que se incorporen ahí. Aceptamos y ahora buscamos en nuestro equipo las plantillas que queremos importar. Las seleccionamos. Si es más de una, puedo mantener la tecla Control pulsada y pulso el botón Abrir. Y ya me aparecen ahí. En el menú contextual de las plantillas, pulsando el botón derecho del ratón sobre ellas, podemos acceder a otras opciones. La opción Abrir crea una hoja a partir de la plantilla, una hoja nueva. La opción Editar abre la plantilla para consultarla o modificarla. La opción Predeterminar establece la plantilla como predeterminada, lo vamos a ver después más tarde. La opción Cambiar de nombre pues nos permite renombrarla y con la opción Eliminar podemos borrarla. Aunque hemos visto cómo crear y gestionar plantillas en la opción Archivo, Plantillas, también es posible crear plantillas sin usar este menú. Para ello, una vez creada la plantilla, podemos ir al menú Archivo, Guardar como y en el desplegable Tipo de archivo seleccionar la opción Plantilla de libro ODF. Sin embargo, haciéndolo así, esta opción no va a permitir que Calc pueda gestionar esas plantillas, ya que no se encuentran en la ubicación donde Calc las guarda. Por lo tanto, es conveniente usar siempre la opción Archivo Plantillas. Conviene también exportar las plantillas nuevas que creemos a otra parte de nuestro equipo para hacer copias de seguridad de ellas. Si vamos, por ejemplo, ahora al gestor de plantillas, vemos que esta plantilla que acabo de crear, mi plantilla.ots, no aparece por ninguna parte. Si lo que queremos es tener las plantillas localizadas y organizadas, debemos guardarlas siempre en la opción Plantillas, Guardar como plantilla. Vamos a ver ahora lo que es la plantilla predeterminada de Calc y cómo cambiarla. Cuando creamos una hoja de cálculo nueva, sin partir de ninguna plantilla, sin que nosotros seleccionemos ninguna plantilla, Calc utiliza una plantilla predeterminada, con algunas características específicas, pues un tipo y tamaño de letra determinado, un ancho de columna determinado, un alto de filas, etc. Estas características podemos cambiarlas creando una plantilla y seleccionándola como predeterminada. Para ello hacemos de la siguiente forma. Abrimos una hoja nueva, se nos abre con el formato por defecto de la plantilla predeterminada y hacemos los cambios que nos interese. En este caso, pues vamos a cambiar el alto y ancho de filas y columnas. Seleccionamos toda la hoja, cambiamos el ancho de las columnas y el alto de las filas. Y vamos a establecer un tipo de letra de tamaño 12 y tipografía Verdana. Vamos a guardarla como plantilla. En la opción Archivo, Plantillas, Guardar como plantilla. Le asignamos un nombre, mi plantilla base, por ejemplo, y marcamos la opción de que se establezca como plantilla predeterminada. Seleccionamos una categoría y guardamos. A partir de este momento, todas las hojas de cálculo que se creen nuevas y que no partan de otras plantillas se van a crear partiendo de esta plantilla predeterminada que hemos creado. Fíjate que ha cogido el tamaño nuevo de fila y columna y el tipo de letra Verdana tamaño 12. Si creamos otro nuevo documento, otra nueva hoja, pues lo mismo. Se crea con esas mismas características.
Para restablecer de nuevo la plantilla original de Calc, la que trae Calc por defecto, debemos ir a la opción Gestionar plantillas. Localizamos la plantilla predeterminada, que está marcada con el símbolo que ves en pantalla. Desplegamos el menú contextual con el botón derecho del ratón sobre ella y seleccionamos la opción Restablecer predeterminada. La plantilla queda guardada igual, pero ya no es la predeterminada de Calc. A partir de este momento, todas las hojas de cálculo que se creen nuevas se crearán partiendo de la plantilla predeterminada de Calc, o sea, de la original, siempre y cuando no se haga partiendo de otra plantilla, claro. Con esto terminamos la unidad de las plantillas. A menudo muchos usuarios, y yo también lo he hecho alguna vez al principio, pues creamos una hoja base, la guardamos como una hoja normal y luego la vamos abriendo, le cambiamos algunas cosas y la guardamos con otro nombre, para no estropear, por así decirlo, la hoja original. Bueno, es una forma de hacerlo, pero tiene sus riesgos, ya que en un momento dado podemos guardar los cambios sobre la hoja original y perderla. Y no vamos a tener las plantillas correctamente organizadas, sino que estarán mezcladas con el resto de las hojas. Si te acostumbras a hacerlo correctamente, verás que trabajarás de una forma más cómoda y eficiente, que al final es de lo que se trata. En la próxima unidad vamos a conocer una herramienta muy sencilla que nos va a permitir introducir en la hoja comentarios sobre las celdas. Gracias por tu atención y hasta la próxima unidad.